Si tu marca está buscando un espacio para anunciarse con nuestra amplia audiencia y llegar a miles de personas, escríbenos a publicidad@lasincómodas.com. Este espacio puede ser tuyo. ¿Listo? Listo. Bienvenidos a un episodio más y cierre de la primera temporada de este proyecto que se llama Las Incómodas. Los saluda Marifer Fernández. Y por acá, la Chávez, Mariana. Y los invitamos, como en todos los capítulos que tuvo esta temporada, a que se pongan cómodos. Para estar incómodos. Vamos a comenzar. Estamos grabando hoy miércoles 15 de junio. Espero que se esté escuchando a la perfección. Les prometo a todos nuestros escuchas, aparte de decirles que los estimamos y queremos mucho, que en esta ocasión no me voy a despegar del micrófono. Ahora sí, oye, es que a mí me pasaba. Nos bombardearon a Mariana, a mí en Las Incómodas, a todas, de Mariana no se escucha. Y oigan, vamos a coserle el micrófono a la boca. Sí, le subí al volumen, sí. Le subí al volumen y parecía como tipo discoteca que subo, bajo, porque era que... Porque hablaba yo y te quedabas sorda y luego le tenías que subir. No, disculpen. Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ha sucedido en el mes de junio. La verdad es que han sucedido muchísimas cosas. Vamos a recapitular a lo que consideramos es lo más importante a discutir, comenzando con lo acontecido el pasado domingo 5 de junio. Tuvimos elecciones en 6 estados de la República, siendo estos Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca. Como se los habíamos anticipado anteriormente en el episodio 7, cuando estuvimos con Patricio Morelos, aquí la mesa ya había discutido y había visto como claro ganador a Morena. Y pues no nos equivocamos en nuestro diagnóstico. Es importante que tengamos en consideración que en los 6 estados Morena era la oposición. Y aquí sí quiero hacer como una pausa grande porque tuve muchas preguntas, imagínate, particularmente de personas que viven en estos estados, ¿no? Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, que me decían, es que yo escucho que hablan de oposición, siendo la oposición PRI, PAN, PRD, pero en mi estado ellos no son oposición. Sí, porque son los que gobiernan ahorita. Exacto, llevan gobernando localmente durante años, de tal forma que Morena a nivel estatal, local, en estos 6 estados era la oposición. Y para aquellos que llegan a considerar que el discurso de la transformación, de la corrupción, estaba agotado y que ya no funcionaba, pues les tenemos otras noticias. Funciona y funciona a la perfección, porque de los 6 estados donde gobernaba la oposición a nivel federal, PRI, PAN, PRD, 4 fueron arrebatados de ellos por Morena, los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y la oposición pudo retener, muy apenas, solamente 2 estados que ya, vamos a decirlo, sí se veía como... Sí. Obviamente, porque hay mucho, aquí sí digo, híjole, de verdad que a veces el análisis le falla a algunos, que imagínate, es un fracaso para Morena, porque ellos decían que iban a ganar 6 de 6 y como ganaron 4 de 6, perdieron. No, hombre, pues increíble su diagnóstico, sí, no, qué bárbaro. Diagnóstico. Eso es querer ver el vaso medio lleno, pero el vaso ni está medio lleno, el vaso está vacío y tú lo quieres ver medio lleno. A ver, no. Es un resultado negativo por donde lo quieras ver. No perdió Morena. Morena fue el claro ganador de estas elecciones y también es un termómetro que nos deja ver. Yo cuando publico encuestas en las que sale que AMLO sigue con el 60 y tantos % de aprobación, cada que pongo algo así, yo preocupada, me dicen, no, esas encuestas están compradas. Estoy segura, no puede tener ese nivel de aprobación. Bueno, entonces, pasan elecciones en 6 estados. De los 6 estados, ninguno está gobernado por Morena. Y de los 6 estados, 4 entra Morena a gobernar, con todo y lo que ya sabemos de López Obrador, con todo y el estado fallido y con todo y lo que vemos, que sí hay que decirlo. Y lo que es Morena como partido. Y lo que es Morena como partido. Y con todo y todo, Morena arrebató 4 de 6 estados. Entonces, para todas las personas que siguen creyendo que las aprobaciones de AMLO las encuestas que salen con su aprobación de más del 60% están compradas, que es mentira y que todo es parte de un complot, pues no es lo que se ve reflejado en lo que al final la gente escoge, en la que a pesar de los 3 años de muchos resultados fallidos de Morena, 3 años después, la gente lo sigue escogiendo en 4 de 6 estados. Y aquí hay algo curioso que estamos hablando de partidos, y dije el partido Morena. Igualmente en esas encuestas, si las empezamos a analizar, y no vamos a meter a números para no marear a quienes nos están escuchando y hacer esto más ameno,
Si vemos la aprobación de acuerdo a los partidos políticos, el partido político con mayor aprobación es Morena. El mexicano sigue rechazando al PRI, rechaza al PAN, rechaza al PRD y sí quiere a López Obrador. Ahora, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, quienes nos escuchan, quienes tienen acceso a redes sociales, viven en zonas urbanas, en ciudades tales como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Bueno, Ciudad de México a la mitad y tienes una dualidad estructural muy grande. Ciudades en Guanajuato, en Chihuahua, en fin, un sector de la población llega a considerar que porque sus conversaciones en cenas, en desayunos, con el papá, con el abuelo, con el tío, es representativo a la realidad del país. Y es todo lo contrario. El discurso de que la gente no quiere a López Obrador es mentira, es falso. La gente sí quiere a López Obrador. Y si con estos resultados no empezamos a verlo como tal, entonces lo que sí va a ser bien difícil es que quienes se consideran opositores desde la ciudadanía y particularmente los partidos políticos puedan tener una estrategia clara. Exacto. Para entonces hacerle una confrontación. Porque si están diciendo, vamos en contra de López Obrador, pues, ay, ¿qué crees? El 60% de la población lo aprueba. Entonces tu discurso, pues lejos de sí permear duro en algo, como si fuera un tema tal como la seguridad, el desabasto de medicamentos, como mensajes más claros y concisos, pues el voy en contra de López Obrador, ¿por qué vas a ir en contra de lo que quiero? Para venir tú, PAN PRI. No, muchas gracias, estamos perfectos como estamos. O sea, como bien dicen, el primer paso es aceptarlo. Entonces, lo primero que tiene que aceptar la oposición partidos y la oposición ciudadana es, hay un pedo grande de aprobación hacia Morena y hacia AMLO. Tal cual, si tú en tu círculo social, en tu comida familiar, todos desaprueban y todos critican a AMLO, está muy bien, pero eso no es la representación de la sociedad. Las encuestas en las que el presidente tiene más del 60% de aprobación no son falsas y no son compradas. Es un reflejo de la ciudadanía federal, no de tu comida, no de tu círculo social. Entonces, el primer paso es reconocerlo, el primer paso es aceptarlo y creo que como oposición estamos perdiendo mucho tiempo. Estamos perdiendo mucho tiempo si creemos que negándolo y atacando desde otra frente vamos a lograr el cambio. Entonces, aplaudiendo también a la oposición PRI, PAN, PRD, nada más por aplaudirles porque son los que se están mostrando en contra Morena, ese es otro error garrafal, porque siguen siendo los mismos de siempre, siguen haciendo lo mismo de siempre. O sea, el presidente del PRI hace nada salió a decir que a los periodistas hay que matarlos, pero de hambre. Entonces, y eso es un ejemplo de muchos de cómo es la oposición. No podemos seguir apoyando esta oposición para darle contra a Morena. O sea, no, eso no va a solucionar nada y lejos de a la gente que sigue apoyando a López Obrador, le seguimos dando la razón. Es que, ¿sabes qué? Yo ahí es algo que noto muchísimo en las personas que se consideran opositoras de la ciudadanía. Yo no veo el reclamo hacia sus representantes dentro del bloque opositor. Yo, si fuera panista, cosa que no soy de ningún partido, estaría pidiendo que en este momento el Partido de Acción Nacional se desenmarcara del PRI. ¿Cómo es posible que estemos en una coalición con un partido que tiene un dirigente nacional que dice que a los periodistas los mates de hambre? ¿Cómo? Pero no, pero el enfoque viene siendo más bien, déjame, le sigo echando a Morena. A ver, esas personas de Morena no las vas a hacer cambiar de parecer, porque esas personas, tú representas todo lo que ellos no quieren que tú representes. Ahora, si empezamos también con esto de las encuestas, que yo no creo, yo percibo lo contrario, pues aquí ahora sí que lo que te choca, te checa. Porque pasa lo mismo con el presidente, que te dice, es que yo veo una cosa, presidente, pues yo veo otra. Y si nos vamos a ese mismo juego de percepciones, de, bueno, depende de qué te lo analice o cómo te lo veo o cómo veo el vaso para entonces darte un diagnóstico, pues vamos a estar donde estamos. Y sí quiero decirles que ahorita donde estamos es en un momento en el que Morena tiene presencia territorial en casi todo el país. En 22 estados. Ha arrasado, exacto. Tengo aquí el mapa político final, cómo está al día de hoy, recordándoles que hay elecciones a gobernador el próximo verano 2023, dos muy importantes, Coahuila y Estado de México, ambos con tradiciones priistas de antaño, en donde inclusive ya este fin de semana pasado, mientras la coalición
opositora anda peleándose que si voy, si no voy, qué hacemos, qué no hacemos, pues Morena dijo, como estamos todos, vamos a irnos agarrados de la mano y empezar lo que se puede definir como un El acto arranque. anticipado de Ajá. campaña o El meramente el banderazo o vamos aquí a dar abrazos, no balazos entre todos. Pero justo, y sí está muy en riesgo, yo no veo, pero ni poquito descabellado que empiecen ahí a perder esos territorios el PRI. Ahora, contexto, en el Estado de México el PRI tiene gobernando 100 años. Sí, el Estado de México Entonces, es el bastión Es el bastión, entonces priista. hay mucho como expectativa alrededor de esta elección que es dentro de un año, porque hay riesgo de que lo pueda arrebatar, como en esta ocasión arrebataron 4 estados, que en un año se pueda llevar el Estado de México y ahí sí, pues sería como ya el fin del PRI en México. Exacto. Y hay algo importante del Estado de México en particular. Solamente pasa con este estado. Termina siendo como un termómetro en miras a la elección presidencial. Porque son un año antes que la elección presidencial. Exacto. Y es un estado muy importante, es muy extenso y es justo cuando tú puedes palpar cómo está la cosa. Muchos antes creían y decían que conforme el que gane el Estado de México gana la presidencia. Y sí, en muchísimas ocasiones, pues nada más ahí con el dato, ¿verdad? Pues sí, esta relación ha tenido una correlación directa. No sabemos en la actualidad, porque si bien Alfredo del Mazo es el actual gobernador, ganó siendo del PRI, no fue lo mismo a nivel federal, pero sí definitivamente va a ser la tanteada ahora sí más real. Esta que acaba de suceder también fue una tanteada. La antesala. Como vamos a ver cómo están las cosas, qué tal está, qué tenemos que mejorar. La oposición tiene todo por mejorar. Y el 23, definitivamente va a ser ahora sí, con base en los resultados, o mejoramos, o el 2024 se gana o se pierde. Y estamos hablando del mapa político, nada más igual para decírselo rápido. Morena tiene 20 gubernaturas, el PRI tiene 2, mismas que como les acabamos de mencionar las puede perder, el PAN tiene 6, en el 2024 puede perder algunas y también recuperar otras, MC tiene 2, el Partido Verde 1 y el Encuentro Social 1. El Verde y el PES al final del día son aliados del oficialismo, entonces Morena tiene 22 gubernaturas. Ahora aquí algo bien importante nada más para terminar como de recapitular lo sucedido el domingo pasado. Yo resalto particularmente la muy poca participación, porque la participación fue muy baja. Y algo también muy importante es esta relación en participación y quién gana. Sí, ya si vemos los datos del 2021 comparados con los del 2022, conforme más participación es que es menos probable que gane Morena. Y conforme menos participación haya, es más probable que Morena gane. Ahí yo tengo una pregunta que yo no tengo respuesta. Quiero escuchar, ¿qué piensas tú? ¿Por qué se dio esta participación tan baja? Sobre todo si comparamos con las elecciones que hubo el año anterior en las que participaron entre muchos otros estados, por ejemplo, Nuevo León, Baja California, que fue una elección que hubo muy alta participación. Sí. Entonces, ¿por qué cayó así la participación de un año a otro? Incluso yo me daba cuenta porque no había interés por estas elecciones. No lo veías en redes sociales. Nadie nos pedía hablar del tema. O sea, nos piden muchas cosas, sobre todo cuando son cosas que acontecen en muchos estados, porque pues digo, hubo elecciones para 6 estados y no se vio ese interés, y menos si lo comparamos con las elecciones de 2021. Totalmente. Mira, yo se lo atribuyo a 3 factores. De entrada, en Oaxaca, esa semana hubo un huracán espantoso que vino a devastar el estado, cosa que tampoco tuvo mucha cobertura y sí tuvo incidencia directa en la participación. Ahora, hay 2 temas que yo también veo sumamente importantes en esto. Uno es el sentimiento de rendido. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas ya sienten que su voto no va a incidir, no va a ser un cambio, como quiera va a ganar el que va a ganar y para qué salgo a votar. Perdón, 3 factores. Segundo. Sí dijiste 3. ¿Sí dije 3? Sí. Ah, qué bueno. El segundo es que muchos en la ciudadanía no están encontrando algo viable en algo con lo que te representes. Exacto, no están teniendo representación con los candidatos en la boleta. Eso también es muy importante a la hora de analizar la participación. Hay 2 maneras de verlo. Para mí la más correcta es algo se está haciendo mal para que en efecto el ciudadano no salga a votar.
Claro. Si no está ese ánimo, es porque algo se está haciendo muy mal. Yo llevo insistiendo en este punto muchísimo. No hay representación en los partidos políticos actuales. No hay buenos candidatos. Y esto ya se ve con la baja participación. Y también, por supuesto, es que estas elecciones no son rentables. Las del Estado de México, bueno, si ya desde ahorita estamos hablando de eso, ¿cuándo hablamos de las del domingo? Nunca. Nunca. Y conforme no hay interés, no hay cobertura, y conforme no hay cobertura, pues también es que no hay mucha participación. Las del 2021 tuvo una participación alta, siendo una elección intermedia, más que nada porque todos los estados aparte votaban diputados federales. También, sí. Y sí hubo era diferente. una campaña muy fuerte con respecto a la importancia de esta votación. A ver, a muchísima gente por primera vez Morena supo, tenía la mayoría calificada, y entonces por primera vez yo creo que muchísimas personas se enteraron de la diferencia de un diputado local y federal, Sí, que qué sí. bueno que nunca lo olviden, y entonces salió, y ahí sí, es justo lo que te digo, conforme mayor participación, ¿qué sucedió? Le quitaron escaños a Morena. Y por eso ahora tenemos mucho más divididos los poderes en el Congreso. Exacto. Morena todavía tiene mayoría simple, pero la calificada no. Ahorita voy a retomar ese punto rápido para decir qué pasó después de las elecciones. Pero si tú vas haciendo así como el rompecabezas de componentes, se te explica muy bien. Y en estos estados la verdad es que fue como un tema más. A ver, en Oaxaca no fueron ni siquiera los candidatos a presentarse. Y también es bien importante mencionar que en estos estados muchos de los candidatos a gobernador son personajes muy reciclados. En donde, ay, sí, pero fíjate que fulano de tal era del PRI antes, Claro, o el del PAN. Como que la misma ciudadanía ya percibe este hartazgo de personajes reciclados que no Dicen, es como qué novedad. Pues sí, ok, tu candidato del PRI o de la coalición, pues era tal persona, o el de Morena, sí, qué padre, pero pues fíjate que ese de Morena estuvo en el PRI, saltó al PAN, y entonces ahora están, como que cuando tú no tienes esa calidad de candidatos, la verdad, la gente dice, pues ¿para qué me tomo el tiempo de estar en pleno solazo haciendo una fila? Me quedo en mi casa y como quiera, el que va a ganar es el que va a ganar, no va a incidir. Y ahí hay un mini análisis que es, uno, sí sirve tu voto. O sea, Sí. es que lo que decíamos ahorita es que cuando hay baja participación, el ciudadano está desilusionado, cree que, pues, ¿para qué voy a votar? Pues en las elecciones de 2021, que todos estaban como muy conscientes de esto, de la mayoría del Congreso y demás, salieron a votar, hicieron contrapesos y se le quitó la mayoría calificada a el partido del presidente. Entonces, sí sirve. ¿Por qué o sea, digo, no podemos perder ese hilo, aunque no te gusten? A ver, y ahí va la segunda reflexión. Necesitamos exigir mejores candidatos, pero la verdad, Rick, no lo creo. No creo que los partidos nos vayan a poner mejores candidatos. No los veo con la más mínima intención. Tienes a el presidente del PAN, tienes al presidente del PRI, que para mi gusto debieron de haber renunciado. El día que no entregas o que entregas 2 de 6 gubernaturas, lo que te tocaba era irte con dignidad, decir, ¿saben qué? No estamos cumpliendo, les pido una disculpa, con la poca dignidad que nos queda nos vamos. Marco Cortés, Alejandro Moreno, no sé qué siguen haciendo al frente de sus partidos si no están entregando resultados. Yo tampoco, ahí te voy a interrumpir rápido porque a lo mejor quienes nos escuchan apenas estamos sintonizando en esta vida política. Ajá. Dicen, ay, pero qué severa con tu acusación, perdieron 4 de 6, dadle chance para otra. No nos equivoquemos porque Marco Cortés y Alito Moreno en el 2021 le entregaron, mira, en charola de plata a Morena la mayoría de las gubernaturas. Llevan ya, es más, Sí, no, hay no, un ha sido error tras error. Hay un porcentaje de las elecciones que ellos han sido dirigentes nacional de partido, creo que es como del 20% de efectividad. Es muy bajo. Sí, es para no. que les digan, agarren sus chivas. No digo que y debieron de váyanse. haber renunciado por estas elecciones No, en particular, exacto, sino o sea, porque ya. estas ya fue como, amigo, Ya. no están entregando resultados y con la muy poca dignidad que les queda, por favor, váyanse y dejen que llegue alguien que tenga una visión diferente. Por eso les digo, pues como ciudadanos, esperar a que nos pongan mejores candidatos para entonces así salir a votar, pues híjole, no vamos a salir a votar nunca. Entonces, no hay que desilusionarnos, nos pongan al que nos pongan, el voto cuenta y tenemos que salir a ejercerlo. O sea, a ver, como punto y aparte, tenemos que empezar, así como exigimos y así como nos ponemos de acuerdo para postear y para criticar a AMLO y que yo I'm all for it porque yo soy de esas, también hay que hacerlo
con los partidos con los que, no necesariamente que nos identifiquemos, pero con los que vemos como la alternativa o la solución. Si tú nada más le exiges al que no te gusta y no le exiges al que puede hacerle frente al que no te gusta, no vamos a llegar a ningún lado. Porque ya reciclar el Morena no hace nada y hay más corrupción que nunca y no sé qué, ya sabemos. Claro, y aquí igual sí para algunos tienen su lógica que dice más o menos así, si pongo a exhibir públicamente a quienes me representan, los voy a debilitar, pues no los van a debilitar más de lo que están. Si no les exigen, van a seguir tan debilitados como lo están ahora. Es más, están tan débiles de manera independiente que por lo mismo encuentran su fortaleza juntos. Sí, Yo dices? Yo sigo sin concebir, o sea, el PRI y el PAN juntos para mí es como Sí, la de las contradicción mayores más grande. incongruencias de la vida, pero ¿a qué grado está su debilidad que dijeron? No nos queda de otra. Somos más fuertes y entonces a dejar diferencias a un lado y unirnos. Ahora, hablando de diferencias, voy a hacer nada más paréntesis para 2 temas muy rápido. 1, el PRI perdió su registro en Quintana Roo. Sí, no. Y el PRI Wow. tenía un bastión muy fuerte en Quintana Roo. Movimiento Ciudadano tuvo más votos que el PRI, literalmente. Y ahora otro, es que ahorita que estamos hablando de todo esto de los ajustes que tienen que hacer, los engranes al reloj por parte de la oposición, ya comenzó. Y aquí es importante tener presente 2 cosas. Uno es que la misión más puntual que tiene ahorita el presidente, así como toda su bancada, es debilitar a la oposición y fragmentarla. Porque si tenemos también otro aprendizaje de estas pasadas elecciones, es que si no van juntos la coalición opositora, no hay la menor posibilidad de triunfo. Y teniendo esta información a la mano, pues por supuesto que a partir de hoy hasta el 2024 la intención es, vamos a fragmentar la oposición. Ahora, ante esto, muchos no saben, vamos a platicar, tú tenías el tema, me acuerdo que la semana antepasada, sobre los audios de Alito. Alito Moreno es un personaje que tiene una cola que le pisen tremenda. O sea, los audios vienen a ser como la cereza del pastel, porque realmente si le escarbamos hay muchísimo más. Y los audios en realidad salieron a la luz, pero si conoces su trayectoria, no sorprendieron a nadie. Exacto, ¿no? fue como, ay, qué gran novedad. Pero ya haciéndolo público es cuando muchos panistas también se dieron cuenta, otra lección de estas elecciones, que realmente no es que necesiten ellos al PRI. Al revés. El PRI los necesita El PRI a ellos. los necesita a ellos. Tan así que pues pierdes el registro en Quintana Roo, ¿verdad? Y en los demás estados realmente es que la marca PAN, Aguascalientes y Durango, es la que pesa más sobre la del PRI. Entonces sí ha habido un tipo ahí de confrontamiento, mismo que yo si fuera panista apoyaría. Que muchas personas al interior del partido Están del molestas. PAN están molestas y están inconformes con esta coalición, sobre todo a partir de todo esto que está saliendo de Alejandro Moreno, decir, oye, pues una cosa es que si no unimos fuerzas va a seguir ganando Morena, pero otra cosa es que ¿dónde está la congruencia? O sea, casi, a ver, yo que, no sé, quiero pensar que una persona que es muy congruente con sus principios y sus ideales dice, es que yo prefiero perder Exacto. a estar unido con estas personas que, oye, los mismos del PRI de siempre. Y deja tú, y eso sí es representativo en muchísimas personas al interior del PAN, que justamente dicen esto, como, oye, el PRI no me está viniendo a atribuir nada bueno, al contrario, porque entonces lejos de estar presionando, impulsando la agenda de Acción Nacional, tenemos ahí un tipo de mezcla. Y ante esto, pues sí, definitivamente se ha abierto la discusión puntual, no solamente de fragmentar la coalición, pero también la destitución de Alito Moreno. Entonces les voy a platicar algo que sucedió también a raíz de las elecciones. El jueves pasado, no sé si vieron el hashtag #HayTiro. Yo no. Bueno, ¿El hashtag qué? Hashtag #HayTiro 2024. Ay, no. Este hashtag #HayTiro era como un aliento de ánimo por parte de los representantes del PRI, PAN, PRD, diciendo que hay oportunidad para el 2024. Antes de hablar de lo sucedido en la moratoria constitucional, yo te pregunto a ti, ¿hay tiro? No me enteré de este hashtag y no hay ni madres de tiro. O sea, por Dios. Regálenme su optimismo. No hay ni madres de tiro. ¿Qué tiro va a haber, por Dios? Yo en lo personal
sí lo leí y dije, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Están, o sea, a ver, están bien desde confundidos, desde compadres. luego que en política 2 más 2 no suman 4, ¿verdad? Te Sí, pueden no. sumar 6, 7, 8, 9, 10 y no hay nada escrito. Pero así que tú digas, como tenemos los ¿Hay ánimos tiro? de, vamos, podemos ganar, pues a quién quieren engañar, por supuesto que Sí, no. no lo sé, Rick. No, entonces, Parece falso. ¿hay tiro? Pues podría. Es una opción, porque en esta vida todo se puede. Sí, en México, Pero México. es una opción mínima el que hay tiro, si de entrada, o sea, vamos a decir, ¿quieren que haya tiro? Muy bien. Para que haya de entrada, los partidos políticos de oposición deben de ir juntos. Eso es de entrada. Pero a ver, aquí hay un tema que también luego la gente está bien confundida. La oposición debe ir junto. ¿Dónde queda Movimiento Ciudadano? Ah, es que ahí vamos, es que Ajá. permíteme luego este análisis. Ahí vamos volando. Entonces, hay tiro, pues miren, tienen que ir juntos. Aparte, tienen que posicionar Convencer. a un buen candidato. ¿A qué candidato vemos ahí, por favor? ¿Quién? ¿Grillos? Delfina Gómez. En Morena. Ah, perdón, sí, no. De la oposición. Para que haya tiro. Es más, para que Delfina sea buena candidata, así está la oferta. Exacto. O sea, entonces porque ya saben que van a poner a un reciclado más. A ver, A ver, y no, a y el Anaya. PRI, PAN, Anaya. Anaya es así como El Salvador. va El a venir. Salvador, es el mejor posicionado. Es así como pues la joya que tienen ahí. Pues Según tendría ellos, que regresar a escondida. México, a ver si se acuerda de su gente, ve cómo está el asunto, porque en Estados No, Unidos la vida es muy bella. Y yo también digo, a ver, Anaya, ¿tú crees que Anaya, con el discurso que ha formado Morena, con el poder de la narrativa que tiene de los pobres y nosotros somos los del pueblo y el no sé qué, va a venir Anaya con su perfecta pronunciación de inglés a convencernos? O sea, pregunto, y no tiene nada de malo, qué bueno que hable muy bien inglés y qué bueno que sea una persona muy preparada. Necesitamos a personas preparadas para gobernarnos, pero no va a funcionar esa estrategia en el momento político en el que estamos ahorita. Ya no funciona el que habla perfecto inglés, el que está súper preparado. No es lo que está A ver, funcionando, tristemente. Por Dios, Pero no es. de verdad, el que hable perfecto inglés, cuando tienes una población que tiene un índice de analfabetismo enorme, Exacto. debe de ser Ya no la es. última de tu... ¡Qué padre! Pero si tú dices, no hombre, es un Con excelente eso los candidato vamos a porque convencer. he says hello. Sí, no. No, pues que no te sorprenda porque estamos como estamos. O sea, Anaya no es. La crítica no es que si habla bien inglés o que está preparada. No, Ah, en no el va contexto- por ahí. no, en La el crítica contexto no al es PAN, relevante. La crítica es a la oposición que siguen pensando que ese tipo de candidatos son los que la gente va a voltear a ver y menos en un contexto histórico en México como el que tenemos ahorita. A ver, también la crítica es hacia los ciudadanos opositores que creen que porque hablen inglés. También, sí, A también. ver, desde verdad no han aprendido nada desde 2018. Ya olvídate que hables inglés. Para que tú tengas un porcentaje de popularidad, tienes que salir de un Jetta de Palacio Nacional. Lo van a hacer. Y volar porque en yo Viva Aerobús. Y volar en Viva Aerobús, porque yo los veo todos todavía hasta la fecha, que traen Suburbans, último modelo, blindaje, grado, el más alto. Andan volando en jets privados. Por más que aerolíneas ejecutivas te los presten, a mí no me importa. No han entendido el mensaje. Y Ahorita ojo, voy a decir otro vi- con el mensaje bien importante. Vi una foto, desconozco, porque es de esas fotos que se rolan en los chats de tías. Ya sabes que no sabes si es invento o no. Pero es una foto en la que viene Felipe Calderón, la foto de Felipe Calderón, de Peña Nieto y de AMLO. Y dice, ¿cuánto nos han costado sus errores en aviones presidenciales? ¿Por qué en aviones presidenciales? Pues porque es la gran crítica a López Obrador, que mucho se está ahorrando en no viajar en el avión presidencial y que mucho austeridad de haberlo vendido, pero que con toda su bola de idioteces y errores políticos ha costado mucho más aviones presidenciales que otros gobiernos. Te digo, yo no sé si la foto sea cierta o no, pero la vi y dije, bueno, que ya, típico A foto ver. de chat de tía. Entonces, ahora, yo digo, bueno, ay, ya no me acuerdo qué te iba a decir. Voy a con hacer todo algo bien esto. importante de los aviones, porque sí sé qué foto estamos hablando. Aquí hay algo bien importante que cuando lean encuestas o cualquier otra cosa, no... A ver, claro que ha gastado muchísimo el presidente López Obrador y dientes para afuera el discurso es muy bello, pero a la hora de ver realidad no aplica. Y si están viendo en YouTube, ahorita vamos a pasar la foto para que la pongan. Sí, para que sepan de qué hablamos. También digo, híjole, ¿con qué fines lo hacen? Porque con lo que están midiendo,
O sea, son peras con manzanas, pero, ¿verdad? pero es importante que los que nosotros, Marifer y yo, porque sí sabemos si es él, y decimos, pues sí, claro, pero quienes nos están escuchando que a lo mejor ven y se van con, claro, mira la cantidad de avioncitos, pues yo te diría, pues sí, nada más que con lo que están midiendo, pues también trae plan con maña. Hay muchas cosas con las cuales medir en cuanto a aviones presidenciales, cuánto gastaron Enrique Peña Nieto Claro, no, y a Felipe ver, Calderón. estaba súper sesgada la foto, ¿no? Obviamente para pegarle a López Obrador. Y la crítica, a ver, vamos a decir que sí es cierto, que los errores de López Obrador le han costado mucho más en aviones presidenciales que a las administraciones pasadas sus errores. Ok, está bien. Sí, ya sabemos que López Obrador ha fallado en miles de cosas, ya sabemos, pero hay que entender esto. A la gente no le importa eso. La gente no está viendo cuánto costó el avión presidencial. La gente ya se le olvidó que no se ha ni vendido, ni rifado, ni madres, que fue toda una faramalla. La gente lo que sí ve, la gente lo que sí le importa es que López Obrador sigue haciendo la fila para abordar un avión de Viva Aerobús. Se sube con la gente, se forma en la cola como todo mundo, carga su maletita y ahí va todo incómodo y sudado porque esto también hay que pedirlo. Por favor, aviones, aerolíneas, prendan el pinche aire acondicionado, nos vamos asando, ¿verdad? Como paréntesis, aprovechando ahí el espacio que tengo de, por favor, hacer esa petición. Pero ahí va el presidente asándose con todos, incómodo con todos. Eso es lo que la gente ve. La gente ya no se acuerda del avión presidencial ni qué hizo AMLO con él. No les importan, pero ven a una persona del pueblo. Entonces, lo representa. Como oposición, si vamos a seguir criticando cuántos errores les costó el avión presidencial, no va por ahí. Necesitamos candidatos que le hagan frente a este monstruo de narrativa, sí, que se animen a subirse al Viva Aerobús aunque se vayan asando, que se animen a subirse a un yete y que le bajen a los guardias y a los guaruras y a los blindajes, porque eso es lo que está vendiendo y eso es lo que necesita la oposición si pretende hacerle competencia a esto. Y aparte deja tú que venda, eso es lo que tienen que hacer, donde que fueran monarcas. Bueno, no de sé, entrada. En un país en el que en las ciudades toman los criminales, o sea, se arman y salen, pues yo sí digo, bueno. Pero diría, les hacen frente, ve los índices de violencia, andan armados de guarú, o sea, yo digo, a ver, no, y esto te lo digo como ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea, inclusive, si estás en los aeropuertos, está la normalización de que sus representantes son ciudadanos, sí, que ahí van, normales, claro, que hay inclusive 3 filas en la aduana. Está la fila de extranjeros, de locales, y de diplomáticos. Uh-huh. A ese grado llegó la normalización. Sí, porque no van en avión privado, por Dios. Claro que no. No, lo del avión lo entiendo perfectamente bien. También, no entiendo qué hacen en avión privado. Lo de la seguridad en un país como México. Sí, entiendo la seguridad. Si yo tuviera la posibilidad, yo andaría con seguridad. A ver, no, y también, vamos a desmitificar algo. Obviamente no crean que en los aviones de Viva Aerobús está el presidente López Obrador solo. Hay civiles encubiertos. Ajá, exacto. Por supuesto, o sea, civiles que no son civiles, por supuesto, pero también inclusive lo ves empático, lo ves como en el país en el que vives, pues es lo que hay, entonces lo ves justo, te ves representada. Lo otro es representativo del 1% de esta sociedad, entonces nada más no va a aplicar. Y otra cosa importante, ya que existe el paréntesis, me voy a colgar. El TUA es un abuso al consumidor en este país. Tienen los aeropuertos hechos un asco. Pero bien deplorables, que nos cobran el mendigo TUA. Que pasados de lanza, está digno de la COFEPRIS. Es un abuso. Ahora, estábamos hablando de movimiento ciudadano. Movimiento naranja. ¿Qué tal mi voz? Muy bonita. Fosfo. Bueno, vamos al fosfo. También en el episodio número 7 hicimos un análisis. Y yo debo mencionarte que sigo muy puesta en mi análisis. Para mí, en lo particular, Dante Delgado, como el buen operador político que es, sabe jugar al ajedrez y ha interpretado muy bien el juego. Si bien, esta es mi opinión muy personal, ¿verdad? Yo sí me di cuenta que MC realmente es que tal cosa como si MC se une a la alianza opositora, sus votos pueden hacer la diferencia, pues no, es muy poco su porcentaje de voto. Tal cosa como MC, si no se, entonces está apoyando a Morena, pues tampoco, el porcentaje de voto es muy bajo. Lo que sí veo
es que hay una estrategia detrás en la que están diciendo, pues poco a poco me estoy consolidando como una fuerza política que no cae en ninguno de los dos bandos. Y ese 3% al final del día, si tú lo traduces a cuánto es económicamente y de apoyo al partido y financiamiento, y también en escaños, pues es lo suficiente para que entonces te comas a un PRI en Quintana Roo y empieces tú a surgir como una opción política alterna. En ese diagnóstico, a mí se me hace que Dante Delgado es el que está jugando el mejor de los juegos. Para mí, si hay un ganador, también es él. Y eventualmente también un porcentaje de la ciudadanía se puede ver representado en Movimiento Ciudadano. Si bien hay mucha discordancia con respecto a las figuras del partido, que son meramente 3, las más famosas: Alfaro, gobernador de Jalisco; Samuel García, gobernador de Nuevo León; y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Pues también hay otros muchos liderazgos que han empezado a tomar la batuta, han hablado, se han pues ahora sí que dirigido hacia la ciudadanía con un discurso que no es ni el de un lado ni el del otro. Si yo fuera la asesora de ellos, les diría, van muy bien. Y yo creo que también han de saber que es difícil ganar algo grande ahorita, pero no te sé decir en 8 o 9 años. Ellos están apostando a la carrera larga, definitivamente. Exacto. Saben que ahorita... Cosa que No. es bien rara, porque normalmente Siempre se apuesta, se- la mayoría de los se aborazan, políticos se quieren aborazan. el hoy y no planean por adelantado. A ver, No tienen una estrategia. por algo estamos donde estamos. Exacto. Y el que sí se ve que tiene una estrategia es justamente MC, que dice, ¿sabes qué? Calmadito, tranquilito, aquí no le presto mucho, pero voy agarrando territorio y de pronto, pum, papas, pues me convierto en la segunda fuerza política del país, cosa que yo no veo, pues que diste mucho de la realidad. Y aparte, viendo cómo están ya tan desgastados los partidos políticos, pues yo Sí, en lo están personal esperando, veo a esperando, MC esperando. justamente como esa tercera alternativa, y más si estamos considerando, y por eso también muchos panistas, a ver, ya hay inclusive la opción, y muchos traen ahí el run run del PAN con MC. Aquí en Nuevo León iba a pasar con Colosio. Muchos inclusive ya están diciendo, pues a lo mejor no sale el tiro por la culata, porque entonces yo estoy unida con el PRI y con PRD, pero para hacer un merge. O sea, yo eventualmente me estoy uniendo a ellos y ya mi marca no es PAN, es PAN, PRI, PRD. Sí, ya cerré mi posibilidad con cualquier otro. Y yo Ya la aparte arruiné. yo estoy abriendo el abanico a que sean dos polos y entre un tercero, en vez de, pues tú entras como un partido más de oposición, pero están también el PAN por sí solo, el PRI por sí solo y MC. Que ahora, hablando de conjuntos, justo después de las elecciones del jueves, con esto de que si hay tiro o no hay tiro, en ánimos pues muy acá, muy alebrestados y muy animosos sin saber exactamente el por qué, compartieron en conjunto PAN, PRI, PRD una postura que establece que en lo que resta de la legislatura, que termina en el 2024, el bloque opositor ha decidido votar en contra de reformas a la Constitución. O sea, se básicamente diciendo, este bloque ya desde ahorita se opone absolutamente a todas las reformas que ustedes vayan a aplicar. Morena, que sea en la Constitución, que ahí requieres la mayoría calificada, misma que no tiene Morena, y es como esta contención, decir, si hay tiro y yo estoy aquí para entonces... Que eso a mí me parece fabuloso, ¿eh? A mí que le en lo pongan su buen personal, estate quieto, ya ponte en santa paz, amigo. Deja de andar queriendo hacer locuras y vamos a estar de acuerdo. Me parece muy bien que haya un contrapeso, porque si no tienes a la Morena que hace lo que le da la gana y eso no es bueno para nadie. es que yo sí no. Fíjate que yo, dentro de mi pensar democrático y legislativo, yo no estoy de acuerdo con que la oposición boicotee absolutamente todo. ¿Por qué absolutamente todo? Porque también estaría mal de nuestra parte considerar que todo lo que propongan, no necesariamente la Constitución, sino reformas a la ley o iniciativas distintas, política pública, vaya a ser mala. Y lo que sí me parece, y eso pasa, te voy a decir por qué. Porque como ciudadanos llegamos a pensar que cualquier cosa que aprueben es estar con ellos. No, hay cosas pero que sí tienen que aprobar porque se necesitan cambiar. Un ejemplo sería, imagínate que hubiera sido Morena el que te proponga que dentro del Código Penal entre
que ya no el matrimonio infantil está prohibido en el país. Y que PRI, PAN, PRD digan, no, me paro en mi macho porque yo dije, y si no es un acto de incongruencia, y te lo voto en contra porque viene de ti. Pero ojo, No. a ver, dijeron que iban a frenar cualquier iniciativa de Morena o reformas a la Constitución. Reformas a la Constitución, pero en general, pero también lo englobaron como, vamos a frenarles O sea, absolutamente todo. Reformas a la Constitución me parece muy bien porque además veo bien difícil que Morena quiera hacer reformas a la Constitución que sirvan. Pero o sea, ¿cómo? la del matrimonio infantil, híjole, Rick, Morena no ha propuesto ninguna cosa tan buena en sus 3 años de gobernar. Entonces, en ese sentido, reformas a la Constitución, por ejemplo, una reforma electoral, qué bueno que se la frenen. Pero es que ahí yo, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿por qué tienen que venirnos a dar esta imagen? Ellos tienen que pagarle a medios que vayan, la cobertura y demás, de que están ya atados de brazos entre ellos. O sea, ellos lo hicieron como un mensaje de unión. Claro, claro. O sea, realmente no tienen ni siquiera que hacerlo. No lo tenían que si hacer, tú claro. estás en contra de la reforma electoral y la militar, cosa que qué bueno que estén en contra, porque yo estoy muy en contra de ellas, pues no me lo tienes ni siquiera que decir, es tu chamba, escucharme. Es tu chamba hacerlo, claro. Entonces, tú hacer este tipo de despliegue, que es más bien No, el despliegue es publicitario, una estupidez. como de unión, pues a lo mejor yo te diría, oye, ahorita porque yo tengo conocimiento de la reforma a la Constitución electoral y militar y te digo, qué padre, qué bueno, frénalas. Pero si tienes una reforma a la Constitución que sea benéfica para el país, ¿también la vas a frenar? Ahí es donde no estoy de acuerdo. Y donde me parece que es un absurdo, pero justo es un absurdo por la necesidad que ellos tienen de mostrarse unidos, de mostrar como un contrapeso. Y eso, no tanto unidos, porque unidos, o sea, no sé a quién quieren engañar. Pero te voy a decir algo, es que ellos dijeron unidos, o sea, lo digo unidos por cómo ellos hablaban. No, O sea, esa junta la hicieron como claro y junto con queda todo claro, lo de pero es Alito una y demás. actuación. Sí, Es una actuación. El salir públicamente a decir que somos muy amiguis y que vamos todo en contra se me hace innecesario. Es su chamba, como tú dices, no tienen por qué estarlo anunciando, tienen que hacerlo y efectivamente vamos a estar pendientes de que lo hagan. Y en ese sentido, reformas a la Constitución, yo voy a dormir tantito más en paz de saber que al menos ya se dieron un tiro en el pie porque ya dijeron que lo van a hacer, entonces ahora lo tienen que hacer. Ahora ya no se vale que anden aprobando la reforma electoral. Sí, no, lo veo muy difícil. Sí, ya dijeron que y no. También, que además que en esa ellos no tienen nada que ganar. Entonces. No, exacto. La verdad es que una reforma electoral, cuando estamos ya cerquita de los comicios electorales, no, pues para mí es un balazo en el pie para todos. O sea, inclusive para Morena, porque hay cosas que tú crees que te van a funcionar y a lo mejor no te funcionan. Y ahora, después de la moratoria constitucional, la arena se empezó a mover ahí al interior de los partidos PRI, PAN, PRD, que igual nada más algo importante mencionar. Estamos hablando ahorita de cómo no se ven no se ven representados, no representan absolutamente a nadie más que a su sector y a su nicho, que es el mismo y que no crece. Este anuncio, esta firma de la moratoria constitucional, a diferencia de Morena, aquí hay contrastes bien importantes. Lo hacen desde una oficina, muy bonita puesta, aire acondicionado, todos trajeados, y esa es la imagen final de PRI, PAN, PRD. ¿Cuál es la imagen final de Morena con ese tipo de actos? Morena está en la calle, está con la gente. Y eso es lo que al parecer siguen sin entender, porque ahí en su oficina, bien trajeaditos y bien aseados, es sinónimo a que no están saliendo con esa gente que tienen que convencer para que en efecto les den su voto de buena fe. Pero les decía que después de la moratoria se empezó a mover ahí la arena y así como muchos panistas están en contra de la alianza con el PRI, pero particularmente están en contra de un personaje llamado Alito Moreno. Ya no nada más para el PRI, sino también no nada más para el PAN, sino también para el PRI. Ayer, martes 14 de junio, hubo una encerrona en la dirigencia priista, en donde se le pidió a Alito Moreno que dejara de ser dirigente del partido. La respuesta de Alito fue muy intransigente, dejará de ser él, no me voy. Y bueno, al parecer hoy, miércoles 15 de junio, donde las primeras planas se cubrieron de una investigación hacia Alito Moreno por delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero, particularmente de la Fiscalía de Campeche, pues le está dando así un mensajito a Alito como o te vas o verás. O te sacamos. Es correcto. Y bueno, los saludamos desde Monterrey, donde tenemos una temperatura, escucha esto, que ha aumentado 1.7 grados en promedio en el transcurso de 2006 a 2022. Aparte estamos en sequía. 1.7 grados. 1.7 grados. Muy pocos. Muy pocos. Es muchísimo. Las últimas 4 semanas, los que no viven aquí, quiero que dimensionen lo siguiente. La temperatura
no ha bajado, ahora pico, decir de 11:30 de la mañana a 3 de la tarde, no ha bajado de los 36 grados. O sea, el día más frío, en las últimas 4 semanas hemos estado a 36 grados en horas pico. No es normal. Yo no soy de aquí, pero tengo 11 años viviendo aquí y yo no me puedo acordar de nunca haber estado en estas temperaturas. Normalmente era el día que llegabas a 40 grados, era así como Era la un canícula. día del año, Era la canícula. 2 días del año. Ahorita llevamos alcanzando los 45, 47 grados en las últimas 4 semanas, por lo menos 7 días. Sí, es algo impresionante. Es impresionante, o sea, no es una cosa, y luego cuando pasan estas cosas es la canícula, ok, un fin de semana se dio Sí, la un frente de canícula, calor, sí. ¿verdad? No, y aparte aquí en Monterrey siempre ha sido ya va a entrar la canícula, que sabes que es una temporada Una de fase. tiempo de Ajá. 3, 4 semanas en donde los calores están infernales. Pero nunca ahorita, así. o sea, ahorita sí, Nunca. lo de ahorita es algo Y además, impresionante. esto fue de mayo a junio, también histórico. Normalmente estas temperaturas son en julio. Sí, O julio, sea, agosto. ¿cómo vamos a estar Sí. en julio? Y mientras aquí estamos ardiendo, la Ciudad de México cubierta de un granizo impresionante, unas lluvias fuertísimas, o sea, al nivel que el techo de un supermercado Sí, colapsó. Sí, del De- granizo. Exacto. Y luego también en Estados Unidos, el Parque Nacional Yellowstone está completamente inundado. Hay imágenes espeluznantes de cómo la misma corriente del agua ha deshecho carreteras. La naturaleza no perdona y entra donde encuentra. Casas completamente deshechas, pero que aparte la misma fuerza del agua como que levantan los cimientos y ves Y las se las lleva casas completas, intactas y se las flotando. lleva. Y cómo aparte con todas estas imágenes hay quienes consideran que el cambio climático no existe. Dime tú, ¿cómo es posible? Ahora imagínate que estamos llegando a tal grado que John Kerry, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió por 4ª vez ayer con el presidente López Obrador para darle seguimiento a los compromisos de México en materia ambiental. Y eso es súper importante. A mí ahorita particularmente me asusta un buen que yo, por como veo la situación en Estados Unidos, Donald Trump va a arrasar en el 2024. Y ver un líder de una potencia mundial que no crea en el cambio climático, a mí en lo personal me parece algo aterrador, muy aterrador. O sea, no sé qué mundo nos espera. Y como dijimos en el primer episodio, Marco Antonio Solís, entra aquí, por favor. No sé a dónde vamos a parar. Qué pendiente. ¿A dónde vamos a parar? Eso se va a editar y se va a cortar. Lo vas a dejar. La voz. Muy del norte. Ay. Pues ¿a dónde vamos a parar, amigos? Con estos 47 grados a los que alcanzamos casi de manera diaria. Sí. No, y esta parte lo mencionamos y sí lo vamos a decir porque lo aceptamos desde un súper macro privilegio donde tenemos acceso a aire sí, acondicionado. exacto. La verdad es que los golpes No de deberíamos calor... estarnos quejando. Sí, no, Porque sí. Y pasamos la mayor parte del tiempo en aire acondicionado. Yo sí me pongo a pensar en la gente que está en construcción, afuera todo el tiempo y haciendo trabajo pesado. Digo, es inhumano este Sí. calor. No puede ser posible. La mayoría de la población. Y eso sí lo hacemos y con un énfasis muy grande porque es importantísima la conciencia de clase. Marifer y yo la tenemos, sí, por supuesto que nos quejamos, pero sabemos que somos extremadamente privilegiadas. La mayoría de la población en el transporte público no hay ningún tipo de ventilación. Las escuelas, olvídate que estemos pensando de que tengan aire acondicionado. Sí, no, muy no, por apenas Dios. si Tienen tienen baños en agua. condiciones. Agua. Bueno, ahorita con el tema claro, de- pero punto y aparte, en cualquier lugar de este país no hay agua, no hay luz. Las personas que tienen que usar la vía pública para desplazarse de punto A a punto B. Al final del día, la mayoría de la población está expuesta a estos calores infernales que sí eventualmente también, desde luego, que tienen un riesgo en la salud y quienes nos están escuchando y comparten este privilegio, yo sé que nadie nos preguntó y aquí estamos, pero sí es también nuestra responsabilidad visibilizar esto que, oye, pues sí, está del nabo y la estamos sufriendo, pero de perdido seamos un poquito conscientes que dentro del espectro del sufrir y del quejarnos, No somos figuramos, los menos no indicados y no figuramos. figuramos. Entonces, ahí se los dejamos de tarea. Por último,
vamos a cerrar con un tema que Bien incómodo. este sí es muy incómodo. Este sí, pónganse cómodos. Muy incómodo. Este tema en particular, como todos esos temas, son de unos de mis temas que más me intrigan, más me gusta estudiar, porque es toda esta manipulación que en nombre de Dios muchas personas hacen y han hecho. Marifer y yo particularmente lo tenemos ahí como en la sangre porque lo vimos de primera mano al haber sido cercanas a los legionarios de Cristo, y una vez que lo padecimos con Marcial Maciel, pues ha llegado, yo creo que a todos los que estuvimos inmersos en esta congregación, como pues un golpe duro, y que eventualmente tenemos que seguir visibilizando que pues es la punta de un iceberg muy grande y que ese tipo de crímenes siguen sucediendo a plena luz del día y no nos damos cuenta. Entonces vamos a hablar de Nazón Joaquín García, y pues abróchense los cinturones, si están manejando, nada más agarren bien el volante porque No vayan a dar un volantazo. sí, con lo que van a esto escuchar. está fuertísimo. Yo creo que muchos escucharon, a lo mejor ni siquiera escucharon, pero vieron la foto de un señor en Estados Unidos, el overall, ya sabes, típico naranja, donde dice Nazón Joaquín García es declarado culpable, 16 años en prisión. Y pues vimos el encabezado, dijimos, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? No sé quién seas, Dios contigo, ¿quién contra ti? Y aquí justo está el gran error, porque si no nos damos un clavadito a entender de qué estamos hablando, no nos vamos a dar cuenta de este sistema y esta estructura que frente a nuestras narices trata con niñas menores de edad, con mujeres, con niños, y que están constantemente en situaciones de abuso, prostitución, lavado de dinero, que deben de ser castigadas. Esclavitud sexual. O sea, aquí, bueno, no es la primera vez que se ve este tipo de escándalo y historia del macroterror en un líder religioso. Pero si algo nos enseña todo esto es, uno, no excluye tipo de religión, porque ya lo vimos con la Iglesia Católica, en particular Nazón Joaquín no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, es de la luz del mundo, que es evangelista. Pasó también con estos, ¿cómo se llaman? Los LSD, no sé qué, ¿cómo se llaman? Los mormones. Los mormones. Es en todos lados. O sea, en todas las, ¿verdad? Y sigue sucediendo. Eso es importante mencionar, porque luego muchos piensan que, no, salió el caso de la Iglesia Católica y con eso ya, fin. No. Todos ¿y por qué días, no? Porque no se castiga, porque se tapa, porque se encubre, y por eso sigue pasando. Pero particularmente en este caso, digo, es muy parecido a los otros, pero aquí estamos hablando de esclavitud sexual, de pornografía infantil. O sea, es una cosa, redes de trata a cargo de una persona, líder religioso. Además, que ya había acusaciones de que el abuelo, desde el abuelo de este hombre, luego pasando por su papá y ahora él, los tres metidos en este escándalo, a los tres se les había denunciado, y hasta ahora se hace justicia, y justicia a medias, y ahorita lo vamos a platicar. Sí. Con esta tercera generación de pederastas, porque no hay otra manera de decirlo. Y pedófilos. Pedófilos y pederastas. Tercera generación que se sale a la luz y que se empieza a querer hacer justicia a medias. Vamos a irnos un poquito a lo básico, porque han de haber dicho, ¿qué es eso de la iglesia de la luz del mundo? Entonces vamos a comenzar con que esa iglesia es evangélica, de corte pentecostal, y es cristiana. Ahora, según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia, entre paréntesis, fundada... ¿Quién no es la verdadera iglesia? Según las creencias de la mayoría, fundada por Jesucristo en el siglo I, y que ha sido restaurada por Eusebio Joaquín González en 1926. 1926 en México es una fecha importante porque es la llamada Guerra Cristera. Ahora, la Iglesia de la Luz del Mundo dice tener 5 millones de fieles, presencia en 50 países y alrededor de 15,000 templos. Sí es una de las iglesias con una de las tasas de crecimiento más altas en nuestro país, en México, y esto porque justamente está ubicada y tiene su templo más importante en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y ojo también, porque es una religión que, a diferencia de otras más tradicionales, no han excluido, por ejemplo, a las parejas homosexuales, el matrimonio igualitario. Entonces,
pues han sido muy inteligentes en ese sentido, en saber ser inclusivos o adaptarse a los tiempos, y también por eso vemos que en otras religiones los feligreses disminuyen, pero en esta en particular aumentan. También aquí algo bien importante a conocer de esta religión, iglesia, y es que ellos, mientras tú vas viendo cómo la sociedad se va segregando y entonces vas teniendo dos polos, ¿no? Urbanos o rurales, los que tienen acceso a redes sociales, a internet, a información, un mundo más globalizado, y los que no. La iglesia está mayormente compuesta por personas de un nivel socioeconómico bajo, que viven en pobreza, y es como ellos los reclutan, entonces se vuelven como esta identidad de las personas, que no estás en el mundo urbano globalizado, pero estás conmigo, y van encontrando ahí su lugar. Hacen también una labor social muy fuerte, tales como pláticas justamente para evitar los vicios, toda la labor social que hacen realmente todas las iglesias y las religiones. Esta no es la excepción, pero justo como tiene este centro en niveles de pobreza altos, es donde cada vez se encuentra más. Ahora, justo estaba platicando Marifer de estas personas que son como las cabezas. Ellos les dicen apóstoles. Nazón Joaquín es el tercero, solamente han habido 2. Y ¡ay, qué gran curiosidad! Los 2 apóstoles anteriores a él han sido su abuelo y papá. Ahora, la gran importancia de los apóstoles es como una dinastía, haz de cuenta, se lo pasaron así la estafeta. Los apóstoles en esta religión son vistos como mesías. O sea, son literalmente, ellos encarnan como la figura del papa. Y lo peor es que la iglesia está centralizada en el apóstol. Es como si fuera para el papa, sí. Pero deja tú, aparte es como si fuera Jesucristo, porque tu iglesia está centrada en la figura del apóstol. Entonces, Nazón Joaquín es el centro de la iglesia. Tiene todavía una autoridad divina, mayor, exactamente. Porque el papa tiene una autoridad humana, pero nunca se ha dicho que el papa de la iglesia católica es la representación de Cristo en la tierra, jamás. Entonces, todavía más delicado. Y también hay que tratar de ser un poco empáticos y entender, porque luego la gente, es que ¿cómo pueden creer en esas cosas? A ver, número 1, cuidado con lo que señalamos, porque ¿cómo creen en esas cosas? Y luego uno anda creyendo en cosas igual de ridículas o locas, ¿no? Pero tenemos que entender que si desde chiquito te inculcan estas ideas, desde que eres un niño, estás en ese adoctrinamiento en el que te dicen que Nazón Joaquín es el representante de Cristo en la tierra, que tiene una autoridad espiritual sobre tu congregación, tu familia y la gente que asiste a esa iglesia, tú cuando llegas a la adultez lo crees, porque te lo dijeron desde siempre. Entonces, es muy fácil como juzgar desde afuera y decir, ¿cómo pueden creer en eso? Pero si no lo viviste desde tu infancia, o sea, sí es muy fácil caer. Ahora, aquí también algo importante es que no solamente fuiste criado con esto, sino que eres manipulado constantemente con esto. Exacto. O sea, donde te meten manipulación con base en castigo, en base a culpa, que entonces justo el tú inclusive cuestionarte es imposible. Ahora, algo importante y justo aquí, porque yo sé que muchos van a decir, ay, no han visto las series, cosa que yo también le preguntaría a un montón de personas de un nivel socioeconómico cultural alto que conozco, que han tenido acceso a toda la información y siguen tapándose los ojos para ver la realidad que tienen enfrente. Vamos a agregarle que estas personas viven en precariedad, no tienen acceso al internet. ¿Ustedes creen que escuchaban de Keith Raniere? Claro que no. ¿O vieron Wild Wild Country? Por supuesto que no. Entonces también... Que si no han visto esas 2 series las tienen que ver. Sí, pero wow. exactamente, o sea, encima de No, todo... pues no tienen información, no tienen nada. Influencia del mundo exterior. Exacto. De, oye, amigo, aguas, existen las sectas y están haciendo lo mismo que están haciendo contigo. No, ellos no, su realidad, la realidad que ellos conocen es, hay un pastor que es la máxima influencia espiritual, y yo, inclusive, el cuestionar si está bien o mal lo que nos están enseñando, si está bien o mal lo que nos están haciendo, incluso ese cuestionamiento es, ya estoy pecando. Exacto. Y también algo bien importante que dijiste, la palabra secta, y quiero hacer una precisión muy puntual. No crean que secta es meramente correspondiente a una ideología que no tenga que ver con religión. La secta es también el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa.
¿Ok? Entonces, este señor eventualmente sí tenía algún tipo de secta, inclusive un culto hacia su persona, Ajá. porque él usaba ese seguimiento y esa doctrina, el adoctrinamiento que hacía, para entonces tener esclavas sexuales. Vamos a seguir porque sé que están escuchando y dicen como, ¿a qué hora llegan esto de la esclavitud? Y vamos a darle hilo. Importante igual que sepan, en las últimas décadas, el investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Helio Masferrer, ha seguido a este grupo muy de cerca y menciona, con base en muchísima recopilación de fuentes y testimonios, que este grupo de apóstoles siempre ha estado cerca del poder. Explicó que en los 80s la congregación respaldó al gobernante del PRI en Jalisco y en 1995 apoyó al PAN en el mismo estado. De la misma forma apoyó a candidatos del PRI y el PAN en las elecciones del 2000 y del 2018. Ahora, inclusive, 2 semanas antes de que lo detuvieran en Estados Unidos, Nazón Joaquín tuvo una fiestita en el Palacio de Bellas Artes, donde estuvieron desfilando varios políticos de la cúpula más alta del poder político en este país. Entonces, sí, hay muchos actores políticos involucrados en todo este tema que es sumamente serio. Ahora, Nazón Joaquín García está acusado al día de hoy de violación, producción de pornografía, lavado de dinero y trata de personas en los Estados Unidos. Como bien lo dijo Marifer, el abuelo y papá de Nazón Joaquín también tienen esas acusaciones. Ahora, ante esto han de preguntarse, bueno, ¿y qué ha hecho la iglesia? Pues lo mismo que hicieron muchas antes de que tuvieran este encontronazo con la realidad. Hasta la fecha, con una sentencia impuesta, cree en su inocencia. Ahora, hay que aclarar esto. A este hombre lo agarran en 2019. Déjame aquí, hago bien rápido, porque van a decir por qué lo agarran en Estados Unidos. Bueno, pero porque hay una cosa que dijiste que no se va a entender. ¿Qué dices? La iglesia, su iglesia, Sí, su la iglesia de la luz del mundo lo sigue respaldando. Lo que es increíble de que su iglesia lo siga respaldando es que él ya se declaró culpable. Esa es la crítica. Él en 2019 lo agarran en el aeropuerto de Los Ángeles. Obviamente se declara inocente. Pasan 3 años y ahorita iba a empezar el juicio. Entonces, sus abogados le recomiendan, o sea, a ver, hay todo un tema, pero le recomiendan que se declare inocente, que se declare culpable porque así puede evitar el juicio. Y en el juicio salen a la luz muchas cosas. Ahorita entramos en detalle. Sí, Pero el tema aquí es que este hombre ya dijo, ya se declaró culpable de algunos delitos. Y con todo y eso, la Iglesia Luz del Mundo sigue diciendo que es un complot, que le sembraron evidencia y que no es cierto. y eventualmente también justamente, ahorita vamos a llegar al tema de la culpabilidad y el plea of guilt y demás, pero las mismas personas de la iglesia mencionan que él se declaró culpable justamente para proteger la iglesia, porque si él no se hubiera declarado culpable, se hubiera hecho un juicio público en donde las víctimas tienen que ir a dar su testimonio. Y ahí sí estarían viendo a la plena luz del mundo todos estos testimonios de personas, de mujeres que han sufrido esto y sería pues ahora sí que un golpe durísimo para pues esta religión. Ahora se van de preguntar, ¿y por qué en Estados Unidos está detenido y no en México? Había una investigación ya en curso hacia Nazón Joaquín. Él residió en California un buen rato y en 2017-2018, con base a ciertas denuncias, lo detienen cuando llegó a Estados Unidos en un avión privado. Ahora, aquí es justo lo que les decía, pues mucho lujo en el apóstol, pero me parece muy curioso que la mayoría de sus fieles viven en pobreza. Justo lo que te digo, la sociedad los tiene segregados y las iglesias pues los van incorporando, pero está muy extraño. Y él viajando que, en avión privado. Exacto. A ver, inclusive Santiago Nieto, de la actual administración, habla de que hay envíos de alrededor 500 o 600 millones de dólares hacia Los Ángeles. Entonces vamos a dejar aquí claro algo, que esto no es exclusivo de la Iglesia de la Luz del Mundo y lo voy a decir bien claro. Usan la iglesia como negocio personal. Y ahí les recuerdo a Marcial Maciel y les recuerdo al Vaticano. Y esto lo digo como católica. Por favor, no hay que hacernos los que no vemos. Muchas personas utilizan la iglesia como negocio personal.
Y Nason Joaquín bien lo hizo, porque si no, explíquenme de dónde sacas $600 millones para hacer una wire transfer a Los Sí, no, Ángeles, casual. California. O sea, es nada más son $600 millones que de una transferencia. Exacto. No es y es $600 millones es un dineral. Es un dineral. O sea, no. Sí, para hacer. No dimensionamos lo que son $600 millones. Ahora, aquí hay muchas preocupaciones y esto lo vamos a ligar con el que se declara culpable. Mi primera preocupación, y que sé que la comparto contigo, es que realmente no hay enfoque a las víctimas. O sea, de entrada, como les decía en un inicio, y no eran afán de chiste, sino de realmente reflexión, ¿en dónde van a hablar de las víctimas? Porque el titular es Nason Joaquín, ok, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Dónde están esas personas que sufrieron de primera mano las atrocidades que él hacía? Ahora, perdón, porque tiene que ver con esto. Lo que decíamos ahorita de se evitó el juicio para no dañar a la iglesia. Se llegó a un acuerdo sin ir a juicio. ¿Esto qué significa? En Estados Unidos, si tú como persona que estás, ahora sí que eres el que se defiende, te declaras culpable antes de ir a juicio, entonces con tu culpabilidad te dan una sentencia. Sin necesidad de el juicio que conlleva una investigación, exacto, litigar con los abogados. Sí. En el caso de Estados Unidos hay un jurado que decide al final si eres culpable o no. Se evita todo eso porque dicen, bueno, ¿para qué hacemos toda esa faramalla si este hombre ya está declarando su culpabilidad? Pero aquí hay una cosa muy importante. Al momento que se evita el juicio, entonces se invisibiliza a las víctimas, porque entonces se les priva de que cuenten sus historias, se les impide que hablen con su testimonio y entonces se queda en una sentencia, le van a dar 16 años de prisión, es culpable, ok, nada más otra cosita. Los delitos por los que él se declaró culpable, por ejemplo, por ponerte uno de ellos, es la violación de 2 niñas menores de 15 años. Les obligó a practicarles sexo oral a 2 menores de 15 años. Entonces, cuando yo te pongo con palabras, cuando yo te pongo con nombre y apellido, una de las cosas por las que él mismo se declaró culpable es cuando empezamos a dimensionar las atrocidades y la gravedad. Porque si lo dejamos se declaró culpable de algunos delitos de trata, pues se escucha muy maquillado. Cuando yo te digo, él mismo aceptó su culpabilidad en obligar a 2 niñas menores de 15 años a practicarle sexo oral, dices, ¡ay, cabrón! ¿Qué pedo? El líder de una iglesia, el que te viene aquí a decir que tú estás bien y que yo estoy mal, el que viene a juzgar mis acciones, el que me viene a decir si Dios está contento conmigo o no, si me merezco el cielo o no. Oye, ¿qué? Y eso es, él le escogió declararse culpable de esos delitos. Vete a saber, aconsejado por sus abogados. Imagínate qué tan atroces están los que niegan la culpabilidad. Claro, y a todo esto las víctimas al final del día, como bien dices, este señor merece una cadena perpetua de entrada. Al no haber juicio y no tener estos testimonios, no hay, pero sí que sepamos que hay muchos jueces en Estados Unidos que están peleando porque sí suceda, porque este es, como bien le dijo el juez que le dictaminó su sentencia, que era un depredador sexual. Ese video está buenísimo, luego se los compartimos. Pero algo importante, las víctimas son ignoradas, tal y como han sido ignoradas también en la Iglesia Católica. Al final del día, este cuidado por la Iglesia termina costándole a las víctimas y sigue siendo hasta ahorita, ¿eh? O sea, ahorita que estoy hablando de la Iglesia Católica, que no piensen que, ay, no sucede. Muchísimo. Hay mucho encubrimiento. Y justo hablando de encubrimiento, es que es importante mencionar que este hombre no actúa solo. O sea, es toda una red. Encubrimiento, ya lo vimos vuelvo a los mismos ejemplos, con Maciel, con Keith Raniere, en donde es algo estructural. Y tú piensas que sacar la manzanita podrida va a ser suficiente para cambiarte toda una estructura. Y no, porque la estructura te acompaña y la estructura es parte de todo esto nocivo. De tal forma que luego aquí lo más preocupante es que el Estado mexicano, ni fu ni fa, está completamente ausente. ¿Y por qué no puede estar ausente? Porque ellos tienen que saber si hay una estructura de esclavas sexuales, porque hay muchísimos testimonios sobre esto.
Y deja tú. Entonces, si tienes una estructura de esclavas sexuales, al día de hoy están tratando con estas niñas. Y todavía más grave es que las mismas personas dentro de esta iglesia están ofreciendo a las niñas como esclavas sexuales. Y hay un marco jurídico que debes de seguir. O sea, estas personas que no crean que las leyes, los mandamientos o lo que sea que le llamen ellos a sus artículos de la Iglesia de la Luz del Mundo, no aplican porque están siguiendo los de la iglesia. Es como si yo te dijera, ay, policía, ¿qué cree? Pues seguí el quinto mandamiento. Y entonces, pues no me aplica a mí lo que tú me digas como ley. Las leyes se aplican La independientemente ley de la es religión que la tengas. ley. Entonces ahí te preguntas, ¿dónde está el Estado mexicano? No, y te preguntas específicamente por esto, porque todo esto se está llevando a cabo en Estados Unidos, ellos lo atraparon, ellos se están sentenciando, ellos están tomando las cartas en el asunto cuando es un depredador sexual mexicano que lucra en México y que además tiene una red de trata de blancas, de esclavas sexuales en México. Y si tú que me estás escuchando crees que puede ser una red de trata de mujeres sin que haya actores políticos, autoridades involucrados, estás muy equivocado. Sí, están ahí metidísimos. O sea, estamos hablando de que están inmersos en todo este mugrero porque además es muy lucrativo, deja mucho dinero, ya lo hemos hablado en otros episodios, deja mucho dinero la esclavitud sexual y más si se trata de menores. Nos ha dejado, la historia nos ha enseñado una y otra vez que siempre las autoridades están inmiscuidas y que la impunidad reina en este tipo de casos. Entonces, hay impunidad, hay total impunidad. ¿Por qué? Porque hasta qué grado están metidos nuestras autoridades con estas figuras políticas, porque todo es un juego de dinero-poder, porque este hombre tiene muchísimo dinero por su iglesia y entonces ahí hacen la mancuerna perfecta. Ahora, y eso ya que abrí la caja de Pandora, también que sepan quienes nos escuchan, esto sucede en absolutamente todas las religiones y todas las iglesias. Normalmente, por ejemplo, los casos, otra vez el mismo ejemplo de la Iglesia Católica, pero es que la Iglesia Católica tiene casos para aventar al cielo. Cuando tienen un caso, por ejemplo, aquí de pederastía de algún sacerdote, la Iglesia pacta con el Poder Judicial y dice, no, ni me lo investigues, yo lo voy a sentenciar. ¿Y qué terminan haciendo? Los reubican a los sacerdotes, en este caso estoy hablando de sacerdotes por apóstol, el Nazón Joaquín, de tal forma que estas personas se blindan con una sotana, no llegan a comparecer ante la ley porque supuestamente la misma iglesia se va a hacer cargo de ellos, pero al final del día son abusadores sexuales que necesitan enfrentarse a todo el peso de la ley y necesitan consecuencias. Porque entonces, lejos de tú decir, erradiqué el problema, no. Lo reubicaste. El problema lo reubicaste. Sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo ni siquiera de terapia, de, oye, bueno, ¿sabes qué? Digo, no, jamás lo justificaría, estaría mal si lo hicieran, pero bueno, se vería todavía a lo mejor una intención de, ¿sabes qué? Lo voy a reubicar ahí en un colegio donde no hay niños para que no vuelva a hacer esto y además condicionado a ir a una terapia, a ir a alguien que le ayude, porque claramente una persona que abusa de niños menores es una persona que no está buena, ¿no? Entonces... No, tiene un problema. Tiene un problema. O sea, a ver, no, tienes que saber, ¿verdad? Sí. Pero no, los reubican y hay casos documentados en otros colegios, nada más donde nadie lo conoce. Y entonces... Sí, empieza de cero. Empieza de cero. Y bueno, la Luz del Mundo, esta iglesia de la Luz del Mundo y yo, cuando estaba escuchando que a pesar de que este hombre se declara culpable particularmente por los delitos que ya les mencioné, y que dicen que no, que como quiera tienen el total apoyo de la Iglesia Luz del Mundo, que es su líder y que ellos lo defienden y lo respaldan y es una campaña de desprestigio en su contra. Yo digo, bueno, estos hombres pues brillantes no son, porque deberían de tomar el ejemplo de lo que pasó con la Iglesia Católica para, lejos de replicarlo, decir, oye, a ver, a la Iglesia Católica le fue como en feria cuando encubrieron a sus pederastas, los reubicaron y en vez de señalarlos y llevarlos a juicio, los defendieron. Perdón discúlpame, pero les fue como en feria. Les fue como en feria. No, hombre. Perdieron feligreses, perdieron dinero. Cada año van, mira, o sea, dimensiona lo que es la iglesia, lo que era y lo que es hoy, les pegó. Yo creo que les pegó muy poco a comparación
de lo que les debe de pegar, porque hoy por hoy son muchos Entonces, sí, los que a ver, todavía siguen, o sea, tú Eso no lo como voy a discutir. feligrés mantienes a estas... Es Eso es lo que- que también discúlpame que te estoy interrumpiendo. No. Pero Yo siempre te interrumpo. Sí. Si las personas que siguen a San Joaquín no se dan cuenta que lo están manteniendo un depredador sexual. Millonario, aparte. Pero es lo mismo con la Iglesia Católica. Sí, no te das igual. cuenta que tú estás manteniendo a esas personas que luego tienes que perseguir. Dios santo, es que ¿hasta cuándo? De verdad que No. este tema me... A ver, me queda claro que a comparación como le debió de haber pegado a la Iglesia Hombre, Católica, nada. no le pegó nada. En eso estoy de acuerdo. Pero de que les pegó, les No, pegó. y luego son Porque víctimas, tampoco. cada año pierden, cada año son menos populares. Entonces, sí les pegó. Entonces, la luz del mundo hoy, que está viendo este caso, ¿por qué está replicando y por qué está copiando lo que hizo la Iglesia? De respaldar a su depredador sexual, Iglesia de Católica. decir... ¿Qué dije yo? Iglesia. Ah, de la Iglesia Sí. Católica. Es que las dos son iglesias chingadas, entonces está confuso, pero... No, a ver, en todas pasa. O sea, en ¿Por qué todas la las luz del religiones mundo pasa. replica lo que hizo la Iglesia Católica? Deberían decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a señalarlo, vamos a condenarlo. ¿Por qué lo encubren? ¿Por qué si hay pruebas? ¿Por qué si el hombre ya se declaró culpable? ¿Por qué? Mira, es que al final del día, el fanatismo y el idolatrar a las personas es un mal que sigue. Te voy a hacer un ejemplo. Ahorita que decía la Iglesia Católica, que nos siguen, y ya para recapitular aquí y cerrar esto. Marifer y yo nos fuimos en contra de una personalidad, es un sacerdote cuyo nombre, la verdad, ni vamos a mencionar porque No no le vamos a dar publicidad. merece ni un poquita fama, porque aquí con nuestra audiencia, ¿verdad? No, gracias, eso no tendrás. Subió un mensaje de odio homofóbico, y que sepan, para quienes no saben, este mes es uno muy especial para la diversidad sexual, es el mes del orgullo. Si bien Marifer y yo, y también hay que mencionarlo, somos dos mujeres heterosexuales, somos aliadas y estamos a favor de esta visibilización, sensibilización en torno al tema, y que sepan las personas que nos escuchan de la comunidad, encuentran nosotras aliadas. Y entonces exhibimos a este sacerdote. Decías, no es posible que en pleno 2022, usando Instagram, y le echaste muchas ganas en hacer toda una foto. Ojo, y que no es la primera vez. Exacto, es que ese Ya lo habíamos sacerdote visto de varias. misógino y homofóbico varias veces se le había señalado. Pues no me vas a creer que dentro de muchos mensajes de es que no lo veo y demás, que ok, cada es cosa de percepción. Como hay contexto, sabíamos perfectamente que iba con jiribilla y se leías entre líneas, lo veías. Imagínate que una mujer, una chavita, a la misma que no contesté, ni le contesté, la dejé en visto, de verdad, porque dije es mejor guardar silencio a que responder este tipo de mensajes. Pero entonces me decía que ella consideraba que a los buenos defensores de Dios se les persigue. Y entonces ella me estaba a mí argumentando su manera de pensar, como, pobre hombre, lo están persiguiendo. Yo decía, Porque él está bien y tú estás mal. exacto, y me recordó muchísimo a la frase que le dijeron a uno de los que encabezaron todos los reportes y denuncias a Marcial Maciel, que le decían, son coletazos de la gran bendición, una persecución. ¿Cómo es posible que sigamos esa atrocidad? eso les decían, como es que el padre Marcial Maciel está siendo perseguido? Se escuchaba a esta chava después de tanto tiempo y una mujer con acceso a la información diciéndome, el sacerdote es un buen defensor de Dios y por lo mismo lo persiguen. Y decía, es que no dista mucho de la realidad en todo lo que vemos. Entonces, cuando ya todos son perseguidos, porque ya no hay un grado de objetividad, racionalidad, y porque muchas personas tienen unos gogles de amor puestos, en donde tú ves que si discrepas con algo o te están apuntando, es porque estás boicoteado, alguien te paga, ¿qué intereses quieres cubrir? Y entonces, ¿cómo la misma gente se autosabotea con estos cuentos y deja de ver las cosas como son? Y no es casualidad que por lo mismo estas personas y estos personajes liderazgos encuentren como víctimas a esas personas que no están teniendo esta capacidad de ver las cosas objetivamente y por lo que son. Y entonces que no nos extrañe, porque justo viendo el sector poblacional que apoyaba a ese sacerdote, que ahora dice, ustedes si lo están persiguiendo y demás, y tienen a un liderazgo que aunque tenga una sotana no deja de ser una persona humana, lo tienen idolatrado y endiosado. Ustedes mismos son de las primeras personas que están en contra de López Obrador.
que no les extrañe, que no les suene ajeno y dense una revisadita ustedes mismos el momento en el que están descalificando la acción que ustedes día con día, sin darse cuenta, es la que hacen. Practican. Igual a mí me decían, obviamente causó furor, me escribe mucha gente a decirme que cómo es posible, que la homosexualidad no es normal, que hay un bien y un mal, que hay una mujer y un hombre y que la homosexualidad no es lo normal y que está muy bien, que hay que respetarlos, porque pues la discriminación no está padre, que hay que respetarlos, pero mientras sean discretos. Que sean discretos, que no adopten, que no quieran andar haciendo cosas que no son dignos de ellos porque no son normales. Me lo escribió mucha gente y yo nada más tengo una reflexión para todos ustedes. Esas ideas que tienen en su cabeza y te lo juro que no los culpo, porque a mí también me las enseñaron en mi colegio ultracatólico al que fui y en la sociedad ultraconservadora en la que crecí. Entonces, yo sí sé de dónde vienen esas ideas. A mí también me las enseñaron. Entonces, pero nada más una reflexión. Esas ideas de que la homosexualidad no es normal, de que hay bien y el mal, de que la naturaleza es sabia y por algo no permite que dos parejas del mismo sexo tengan hijos, todas esas ideas no vienen de Dios, porque Dios lo dijo en la Biblia. Dios no lo dijo. Lo dijo un humano que interpretó lo que Dios dijo y que además un humano escribió la Biblia. Y veto a saber si ese humano era un acomplejado y le metió de su jiribilla. Vamos a ser objetivos. Todo lo que creemos fue interpuesto por humanitos en el camino de la historia. Entonces, todo eso que tú estás repitiendo lo dijo un humano. Fíjate muy bien que ojalá tú estás viendo cómo ahora este líder, Naasón Joaquín, es el líder religioso al que todos veían para arriba y al que todos veían lo máximo. Y ve lo que es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque es un hombre de carne y hueso. Lo subieron a un pedestal, al igual que el Maciel, son humanos de carne y hueso que se equivocan y que son unos pederastas. Entonces, fíjate que tus ideas vienen de un líder religioso igual. No estoy diciendo que sea igual un pederasta, pero es humano. Entonces, esas ideas en las que creemos tan fielmente y que defendemos tan firmemente, vienen de humanos. Entonces, hay que cuestionarnos también poquito todas estas cuestiones. Mucho. Cuestiónense mucho. Para terminar, yo justo y en miras de todo lo que decíamos, y ahorita que nos concedieron por esta primera temporada la oportunidad de abrir el micrófono y expresarnos libremente, solo sí quiero dejar como última reflexión que tengamos cuidado con oler la bandera de libertad de expresión si esta se va a usar para propagar discursos de odio. Hay una línea bien delgadita en la que decimos, pero ustedes pregonan por la libertad de expresión, y otra que seamos admisibles y estemos de acuerdo con personas que estén propagando discursos de odio. No nos equivoquemos. No le veamos ahí como la lagunita a la expresión para ver cómo salirnos con la nuestra. Los discursos de odio deben de ser inaceptables. Sin más, y aunado a todo lo que dice Marifer, las invitamos a que esténse preparados para sintonizarnos nuevamente en agosto. Aquí unas servidoras también, no crean, necesitamos un tipo de descanso. Bien merecido. Muy bien merecido. Y agradeciéndoles eternamente su confianza y preferencia, es que nos despedimos para regresar muy pronto con ustedes. E igual a lo mejor ahí les sacamos alguna que otra sorpresita por Instagram, así que esténse atentos. Gracias por acompañarnos.